emanaldi hauetan, jardunaldi hauen helburua da zuzen ere, hausnarketa egitea zientzia sozialetan, humanitateetan eta artetan egon daitekeen, jakina da badagoela, baina zein den edo zein izan daitekeen egokiena justu akademikoen eta akademia inguruan mugitzen diren profesionalei, bai profesoreak eta baita sortzaileak ere bai, haien jarduna eta haien ekarpena eta obra baloratu ahal izateko kalidadearen eta inpaktuaren aldetik. Zer inpaktua duten eta nolako nonbait ikusgarritasun internazionala izan dezaketen profesional hauen obra. Uno de los grandes retos que tenemos en este momento en la actividad, en la humanidad en general, es el desarrollo de la ciencia, de la investigación y de la innovación. Y en este sentido, pues necesitamos una serie de herramientas, una serie de instrumentos para poder evaluar, la investigación que se realiza. Los sistemas de evaluación están bastante avanzados y las técnicas de evaluación están bastante avanzadas en el ámbito de las ciencias experimentales, química, física, biología, medicina, etcétera, pero están mucho menos avanzados en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. Entonces, lo que pretendemos es establecer criterios de cómo proceder a evaluar la investigación en estos ámbitos y tratar de acortar la distancia enorme que existe en este momento entre las ciencias experimentales, que están ya bastante asentadas en cuanto a sus sistemas de evaluación, y las ciencias sociales y las humanidades, que están en una fase pues un poco más baja, ¿no?, en este sentido. Jakina da noski, hori zientzia gogorretan, zientzia naturaletan hain justu, nahikoa estandarizatua dagoela, badagoela ja metodu bat, bi goiti jota egon daitezke, hortik aparte, gustatu ala ez, gustatu erabiltzen direnak eta nonbait komunitateak horiek onartu egin dituenak eta hoien arauera gero hartzen baitira bai erabakiak eta baita egiten da hain justu politika zientifikoa. Antzeko zerbait izatea, ero pareko zerbait antzeko baino gehiago, atzeko baino hobeto esan da, pareko zerbait izatea beste zientzia hauetan, humanitateetan, artetan eta baita zientzia juridiko ekonomikoetan garrantzitsu izango litzateke bai gizarteari helerazteko zer egiten ari den arlo horietan alde batetik eta beste aldetik politikak, politika esaten duanean hori da normatiba politikoa, normatiba juridikoa egiteko kalitate hori hobetzeko asmoarekin noski. Eta hori izan da justu ere, jakiunde, izanik den bezala hausnarketarako Euskal Herriko gunerik goreneena hartu zuen erantzunkizuna eta udako ikastaroen eskutik eta babesarekin, laguntzarekin ere bain noski, antolatu egin du jardunaldi hau. El Ministerio de Educación, en el marco de la Estrategia Universidad 2015, pone énfasis especial en las humanidades y ciencias sociales como una de las áreas transversales que tienen una importancia radical en el cambio de la universidad que estamos promoviendo. De las humanidades, ciencias sociales, jurídicas, educación y arte son elementos que normalmente no se les da suficiente importancia y tienen un papel radical. Es un conjunto de ámbitos universitarios que en conjunto parecen que tengan una unidad, pero tienen unas diferencias muy notables que lleva a una cierta dificultad a extrapolar procesos de evaluación, procesos de identificación de cuáles son los ámbitos más importantes de productividad científica. Las ciencias sociales y las humanidades tienen características muy especiales. Debemos ser capaces de valorar, por ejemplo, la investigación de las personas realizadas individualmente, lo cual en otras áreas es imposible, y hay pues la producción siempre evaluada mediante aquellas personas que son referentes en el ámbito internacional en ese área, pues es la clave. Hace ya mucho tiempo que estamos intentando conseguir un conjunto de indicadores objetivos que nos sirva para evaluar la investigación en este área. Este no es un problema
que se resuelve únicamente por una jornada. Llevamos más de 20 años intentando dar una solución, por tanto no es un problema fácil, si no ya estaría resuelto, pero sin embargo estas jornadas pues lo que ayudan es a dar un paso más, a ver cuáles son las nuevas opciones, los nuevos caminos, evaluarlo, reflexionar y sobre todo concluir con algo que nos permita mejorar en la evaluación en este área de la ciencia, ¿no? Esta colaboración entre Jaquiunde y Cursos de Verano, que no es la primera vez, ya es la segunda vez, me parece que es una fórmula que en principio debería tener éxito. El número de matriculados demuestra que lo tiene, pero es que además yo creo que el tema que se ha elegido este año es un tema especialmente importante, porque todos caminamos hacia un mundo en el cual las decisiones que se tomen a todos los niveles sean decisiones derivadas de un proceso de evaluación, de saber las circunstancias en las que los hechos se producen, de saber las consecuencias que puede tener, para poder decir que algo es bueno o algo no es tan bueno, conviene evaluar. Pero para poder evaluar hace falta tener criterios claros, criterios adecuados, criterios que se acomoden a las características, en este caso, del área de la ciencia en la que nos movemos. Existe una tendencia bastante importante a aplicar casi de manera mecánica a las ciencias sociales y a las humanidades lo que son los parámetros de las ciencias experimentales, y esto pues se ha demostrado que no es correcto. Es decir, seguimos discutiendo todavía cuáles han de ser todos los indicadores o dimensiones a ser evaluados para tener una imagen fiel de la actividad que realiza o un grupo de investigación o una determinada persona. Aportan sobre todo que personas que están trabajando constantemente y están debatiendo constantemente lo hagan de forma conjunta, ¿no? Y por tanto trasladen esos problemas al público, ¿no? Desde luego se ha hablado y se habla con razón de la necesidad de que en esas áreas se haga una labor clara, ¿no? En términos de, oiga, los criterios van a ser estos o serán aquellos, ¿no? Pero ha habido cierto desamparo, ¿no?, por parte de las instituciones con respecto a sus profesores sobre qué era importante que se hiciera, ¿no? Hombre, yo creo que son especialmente importantes, en general, todas las que tengan que ver con la evaluación de la universidad y de la ciencia, pero esta que es específica para los campos de ciencias sociales y humanidades es quizás muy necesaria porque es los campos donde tienen menores niveles de indicadores. Indicadores sí tienen, pero digamos donde menos se ha tenido en cuenta la evaluación. Son, digamos, las personas que menos conocían y que más demandaban este tipo de reuniones. La evaluación en humanidades y sociales todavía no tiene el mismo nivel que tienen otras como, no sé, la química o la biología, ¿no? Es un proceso diferente, parten de situaciones diferentes y son dinámicas también diferentes. Por tanto, con que son disciplinas que necesitamos evaluar porque gastamos dinero público en ellas, pues necesitamos también desarrollar los métodos adecuados para hacerlo, ¿no? Primero de todo, nos permite difundir, ¿no? Difundir ideas del trabajo que hacemos. Esto ya está muy bien. Pero luego no es solo difundir pasivamente, sino que tenemos comentarios que a veces son acordes, a veces son desacordes, pero siempre permiten cambiar un poco el punto de vista de las cosas y mejorar, ¿no? Mejorar los productos o lo que estamos haciendo en estos últimos meses o años. Por tanto, yo creo que está muy bien, crea un cierto consenso cuando la cosa va bien y si no, da elementos de opinión que te permiten mejorar lo que traes aquí a comentar, ¿no? Una universidad es de los órganos más importantes de toda sociedad. Las decisiones de entre las más importantes que toman las universidades o los sistemas universitarios es la contratación y la evaluación de sus empleados, los científicos, o sea, no es para mi gusto, un tema prioritario el minimizar la cantidad de, digamos, de errores al elegir los científicos. Desde mi punto de vista me parece absolutamente excelente la idea de dedicar una jornada a este tipo de preguntas que yo creo que son fundamentales en toda sociedad. Lo que más ha concedido mi atención críticamente, digamos, es el hecho de que se haya insistido tanto en la existencia de un único camino para evaluar la investigación en ciencias sociales y humanas y que ese camino es el de los indicadores bibliométricos. Hoy hay suficiente literatura de tipo, digamos, más
específicamente disciplinaria, como también más metodológica, general, etcétera, donde cada vez se ponen más en evidencia cuáles son los puntos débiles y las dificultades, los límites de los enfoques estrictamente bibliométricos. Si seguimos pensando que los indicadores bibliométricos o los enfoques bibliométricos son el único camino, seguramente todavía este problema de cómo evaluar la investigación en ciencias sociales y humanidades tendrá un largo recorrido en las próximas décadas. Seguramente la evaluación es un ejercicio mucho más complejo y la bibliometría, la cienciometría, aunque está avanzando mucho, todavía es una ciencia casi podríamos decir precopernicana, y bueno, seguramente necesita algún Copérnico para poner cabeza arriba este problema tan interesante de la evaluación de las ciencias sociales y humanidades. ¿Qué aportan jornadas como esta organizada por Yaquiunde? Ay, me parecen importantísimas porque hay un desconocimiento y un abuso de la simplificación en la comprensión de estos asuntos, y a la vez se oye más a aquellos sobre todo de humanidades, que reclaman somos diferentes. Entonces, compararlos con las ciencias sociales ya es un paso adelante. Discutir sobre indicadores buenos para poder analizarlos me parece una idea extraordinaria, de verdad.